Muy bien. Bueno, vamos arrancando, que ya hicimos un par. La idea de hoy va a ser, bueno, ver lo que nos quedó de función cuadrática y función trigonométrica. De función trigonométrica, en cuanto a contenido teórico, no es mucho. Es bastante cortito, es más que nada práctico, esa parte. Y probablemente vamos a terminar haciendo dos bloques. Un primer bloque que va a ser función cuadrática, y un segundo bloque que va a ser trigonométrica. Vamos a ver si por ahí el primer bloque lo tengo que dividir en dos partes, si llego con el tiempo o no. Pero esa sería la idea. Y bueno, quería arrancar medio mezclando la resolución de los ejercicios suplementarios con la teoría de función cuadrática, ya que bueno, me dan un puntapié bastante cómodo como para arrancar con la teoría de eso. Vi ahí que estuvieron haciendo, sé que el primero salió, a un par les lo pudieron hacer. El segundo vi un par de resoluciones, pero estaban considerando el mínimo, ese 6 que les da como valor, como el mínimo, la coordenada x del mínimo, y el 6 en este caso no es la coordenada x del mínimo, sino es el valor mínimo de la función. En cuanto al tercero, es un ejercicio bastante más complicado ese. Ahora vamos a ver bien cómo se hace. Uno de los comentarios ahí en el foro tiró la dirección correcta como para ir encarándolo. Pero bueno, se complica bastante encontrar esos puntos que indica ahí en el comentario el compañero, de los puntos que están a distancia mínima entre la función cuadrática y la función lineal. Pero bueno, vamos a recordar un poquito algunas definiciones. Función cuadrática. Bueno, una función cuadrática tiene la forma un numerito por x al cuadrado más otro numerito por x más un tercer numerito. Tanto A, B como C son números reales. Lo indicamos así. La idea es que B o C pueden ser 0 tranquilamente. No hay nada que nos prohíba. Tenemos casos particulares donde nuestra función puede tener la forma ax cuadrado más c, o incluso ax cuadrado. O puede ser ax cuadrado más bx. Vamos a ver qué le hace a la función que tenga alguna de estas formas particulares. Pero no le pedimos que A no sea 0. Porque bueno, si A es 0 deja de ser cuadrática y volvemos al caso de función lineal que ya lo tratamos. Así que bueno, para quedarnos específicamente con funciones cuadráticas, le vamos a pedir que el coeficiente principal, que es el nombre que se le pone a la A, coeficiente principal, sea no nulo. El valor de C, que en funciones lineales lo llamábamos ordenada al origen, porque bueno, tenía bastante sentido llamarlo así, considerando que era la altura en el eje Y, por donde cruzaba la recta, pero en este caso se llama término independiente. Porque va a perder esa propiedad. Va a dejar de ser, ahí estamos, va a dejar de ser el número donde corta el eje y la función cuadrática. Ahora vamos a ver cómo se nos mueve en ese caso. Muy bien. Dada esta forma general de la función cuadrática, uno puede derivar algunos datos. Vamos a hacer, ahí va, algunas cuentitas con esto para encontrar algo de información útil sobre la función. Por un lado, lo que podemos hacer para nuestra expresión de la función es, voy a sacar el a para afuera. Voy a sacar factor común a y me va a quedar x al cuadrado sobre a más b sobre a, x más c sobre a. Ahora vamos a ver para qué hacer esto. Pero bueno, como a es no nulo, esto lo puedo hacer. Dividir por a no es problema. Le pedimos en un principio que a no sea 0.
Ahí va. Bien. Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a ver qué pasa si escribo así mi función cuadrática. En este caso en particular, cuando yo distribuyo este término cuadrado acá, me queda x al cuadrado menos 2 veces b sobre 2a x más b sobre 2a todo al cuadrado. Uy, me olvidé la. Ahí va. Eso es el desarrollo de este cuadrado que escribí acá, que no es lo mismo que estaba arriba. Como ven, hay una diferencia. Estos dos se nos van a ir. Vamos a poner un más acá. Ahí va. Así nos queda más parecido a lo de arriba. ¿Y qué tenemos acá? Esta parte es igual, la parte lineal. La única diferencia está en el término independiente, que es bastante diferente que esta expresión que obtenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a compensar eso. Vamos a restarle ese término que nos aparece y le vamos a sumar lo que debería valer. Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, entonces ahora lo que tenemos es una expresión donde tenemos x más b sobre 2a todo al cuadrado y le estamos restando esta expresión o sumándole menos esa expresión que no, por el momento no nos va a interesar, lo vamos a considerar como un numerito, le vamos a cambiar el nombre un poquito, vamos a llamarla b. Entonces nos queda a por x más b sobre 2a todo al cuadrado más un numerito beta. No nos importa por ahora cuál es ese numerito, lo vamos a dejar por ahí. Lo que me importa de esta expresión es lo siguiente. Si vemos acá esta expresión que encontramos para nuestra función, este término que está acá es x más b sobre 2a al cuadrado. Es decir, esto siempre es positivo. Entonces, el momento en el que yo evalúe en menos b y se hace 0, y esto es igual a 0, si x es igual a menos b sobre 2a. Ese es el único momento en el que se hace 0 este término. Si x no es exactamente menos b sobre 2a, esto va a ser mayor o igual que 0. Es decir que si suponemos por un momento que a es 1, vamos a suponer que a es 1 por un momento, así nos sacamos de encima de eso. No voy a borrar el AS de abajo porque, bueno, por el momento nos interesa específicamente sacarnos el signo del A. Pero esto entonces siempre va a ser más grande o igual a poner un 0 acá. Es decir, a B. A este beta que tenemos acá. Y este es el valor de la función en cualquier x. Es decir, la función va a ser siempre mayor o igual que beta. Que beta es un numerito, no depende de x para nada. Entonces encontramos la formulita para lo que va a ser un mínimo de la función. Nuestra función va a tener un mínimo en menos b sobre 2a. Si a resultaba ser menos 1, vamos a tener un menos acá, y esto nos va a quedar siempre menor o igual que este menos beta. Se nos va a dar vuelta la desigualdad. Y en ese caso, nuestro máximo va a estar en menos beta. La función va a tener siempre un máximo, y ese va a ser el que está en coordenadas menos b sobre 2a. Todo este desarrollo algebraico que hice acá en paso, qué sé yo, era para encontrar esta situación. Encontrar la coordenada x de lo que va a ser el máximo o el mínimo de nuestra función cuadrática. En general, una función cuadrática va a tener un gráfico que va a tener una forma de este estilo, o va a tener una forma, vamos a dibujarlo un poco al costado, así no se nos cruzan, de este estilo. Va a apuntar con las patas para abajo cuando, ahí va, a sea menor que 0, y va a estar con las patas para arriba cuando a sea mayor que 0. En el caso a menor que 0, tenemos acá, nosotros con este, en la coordenada menos b sobre 2a, acá en menos b sobre 2a en este caso particular, vamos a encontrar el máximo de nuestra función. Esa va a ser la coordenada x del máximo.
Es decir, si a es menor que 0, nuestra función cuadrática f va a tener un máximo. En x igual a menos b sobre 2a. La altura del máximo, y para encontrar eso vamos a tener que evaluar en la función. Uno podría aprenderse de memoria la expresión esta beta, que nosotros la renombramos, que es menos b sobre 2a al cuadrado más c sobre a, pero resulta poco práctico acordarse eso de memoria. Entonces es más fácil directamente decir, bueno, el máximo es en x igual a esto, y para encontrar el valor máximo de la función, no la coordenada x, sino el valor específico que tiene como máximo, evaluamos la función en menos b sobre 2a y lo encontramos. En el otro caso de que a sea mayor que 0, f va a tener un mínimo. Me olvidé la A, va a tener un mínimo. En x igual a menos b sobre 2a, en el mismo punto. Pero ahora ahí va, Sí, si este es menos b sobre 2a para esta cuadrática, el punto mínimo va a estar acá. Y esta va a ser el valor mínimo de la función, que es el valor de la función en menos b sobre 2a. tiene un mínimo. Hay otra formulita más que podemos derivar de la expresión de una cuadrática. Vamos a reescribirla un poquito. Que es lo que uno ya habrán visto en varias ocasiones, que es Bhaskara. No vamos a hacer la derivación completa de cómo se llega a la expresión de Bhaskara, porque es bastante tediosa. Parte del proceso lo hicimos arriba, hay que seguir avanzando un poquito más y se termina encontrando. Pero bueno, no es mi idea meterme con eso. Así que voy a dar directamente la expresión. Y vamos a hablar un poquito de algo de información que le podemos sacar a esto. Bhaskara, ¿qué nos da? Bhaskara nos da dos números a partir de los coeficientes a, b y c de nuestra función. Dos números, ¿por qué? Porque acá estamos viendo una sola expresión. Un número está comprimido en una sola expresión, pero en realidad hay dos valores acá. Uno con el más y otro con el menos. Es decir, Bhaskara en realidad son dos expresiones. Es menos b más la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2a. Y la otra, vamos a llamarla x1 a este número. Y x2 va a ser menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2a. Esos son los dos numeritos que nos presenta Bhaskara. ¿Qué propiedad interesante tienen estos numeritos? ¿Por qué vale la pena calcularlos? Bueno, esos resultan ser los ceros de nuestra función cuadrática. Si dibujamos una función cuadrática, ahí va, en el plano, por ejemplo, esta, lo que encontramos con Bhaskara, estos valores x1 y x2, son las coordenadas x donde interseca al eje x. Es decir, este es x1 y ese puntito de ahí es x2. Es la intersección de nuestra función cuadrática con el eje x. Es decir, son los valores en los que f se hace 0. Ahora, el asunto es que cuando uno se encuentra con diferentes tipos de funciones cuadráticas, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que de repente nuestra función cuadrática tenga, bueno, un gráfico como el que dibujé acá arriba, como este que dibujé recién, donde intersecan dos puntos, donde tenemos un valor x1 y x2, donde nuestra función cuadrática interseca el eje x, pero también puede pasar que le erremos por completo al eje. Puede pasar que nuestra función cuadrática tenga esta forma. Y en ese caso, ¿quiénes son x1 y x2? ¿Qué sentido tienen? Porque no interseca el eje x. O puede pasar, un poco más raro que los otros casos, pero también pasa, que nuestra función cuadrática se apoye justo sobre el eje y toque en un solo punto, que va a resultar ser o el mínimo o el máximo, ¿no? En este caso sería el mínimo de nuestra función, y si se apoya justo en ese punto, pero va para abajo, va a ser justo el máximo de ese valor. Pero en ese caso, ¿qué pasa con el x1 y el x2? Bueno, ahí es donde nos metemos con una definición extra, que vamos a ponerle nombre a esta expresión que está dentro de la raíz, que es lo que va a hacer la diferencia, que es lo que se llama el discriminante. Discriminante. Mierda.
El discriminante es el que discrimina entre los tres casos. Nuestro discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. Y a veces lo noto con este simbolito de triangulito. Se suele usar bastante en la bibliografía. Ah, Y ese simbolito nos va a decir, bueno, el valor del discriminante nos va a dar un poco de información sobre la función, sin siquiera tener que calcular todo Bhaskara o tener que hacer más cuentas. Si nosotros agarramos nuestra función cuadrática como nos la dan, y hacemos esta cuenta, agarramos el coeficiente b, lo elevamos al cuadrado y le restamos 4 veces el coeficiente a por el c, podemos tener alguno de estos tres casos. Puede resultar que esto sea mayor que 0, puede resultar que esto nos dé exactamente 0, o puede resultar que esto nos dé menor estricto que 0. Si nos da mayor estricto que 0, me voy a traer Bhaskara para acá, así lo tenemos más cerca, ahí va. Ahí estamos. Si la expresión esta, que es el discriminante, que está dentro de la raíz, es mayor que 0, entonces cuando yo le calcule la raíz cuadrada, voy a obtener un numerito mayor que 0, ¿no? La raíz del discriminante va a ser mayor que 0. Y por lo tanto, yo voy a tener que, sumando o restando ese valor, voy a tener dos valores distintos, un x1 y un x2. x1 va a ser distinto que x2, ¿no? Porque sumar y restar un número positivo, estrictamente mayor que 0, me va a dar valores distintos. Y en ese caso voy a tener dos raíces. ¿Lo podría volver a explicar, profesor? Sí, cómo no. Ahí va. mamá. x1 distinto que x2 y de acá tengo dos raíces. Ahí va. Muy bien. Nosotros estamos queriendo ver ahora encontrar las raíces de nuestra función cuadrática, es decir, dónde corta el eje x. Son los ceros de la función. Es decir, los valores para los cuales los x para los cuales f de x es igual a 0. Si uno se pone a dibujar funciones cuadráticas, va a encontrar que hay tres opciones. O bien nuestra función cuadrática corta al eje x en dos lugares, como en este caso que está acá. Tenemos dos valores de x para los cuales nuestro dibujo corta al eje x. Puede pasar que tengamos ningún valor, como este ejemplo que tenemos acá, donde no corta el eje x, como ven está por arriba del eje. Puede pasar que también esté completamente por abajo, cualquiera de las dos va. O puede pasar que corte al eje x, pero en un solo punto, como en esta, que es cuando se apoya tangencialmente sobre el eje. Para separar estas tres posibilidades, lo que hacemos es analizar este valor, que es b cuadrado menos 4 por a por c, que es el discriminante, lo llamamos. El valor del discriminante, si es positivo, cero o negativo, nos va a decir cuál de esos tres casos estamos. Si tenemos dos ceros, si tenemos un cero o si no tenemos ningún cero. Entonces nosotros nos dan una función cuadrática. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito rapidito. F de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 6. Nos dan esta función cuadrática. Antes de empezar a hacer cuentas y hacer nada, yo puedo decir, bueno, b cuadrado menos 4 por a por c, ¿cuánto vale? Bueno, b es menos 2. Esto es b. Este 3 es a y el 6 es c. B cuadrado me queda menos 2 al cuadrado, que va a ser 4, menos 4 veces a, que es 3, y c, que es 6. Es decir que esto es 4 menos 4 por 3, 12, por 6, 72. Es decir que esto es menos 68. Ese es el valor del discriminante. Como sabemos que ahora que nuestro discriminante es negativo, estamos en este caso de acá, el discriminante negativo nos dice que cuando vayamos a hacer Bhaskara, vayamos a aplicar esta formulita, lo que está dentro de la raíz, que es esta expresión, que es justamente lo que acabamos de calcular, va a ser un número negativo. Y yo le voy a tener que calcular la raíz cuadrada de un número negativo, lo cual no voy a poder hacer. Entonces, mi función cuadrática no va a tener ceros.
vamos a estar en el caso, este que está acá. Vamos a tener una función cuadrática que está completamente por arriba del eje, o completamente por abajo, y nunca lo interseca. Entonces, al hacer esta cuenta rapidita, y ver que el discriminante era un número negativo, podemos deducir nuestra función f no se anula. No tiene ningún cero. Porque si tuviese algún cero, intersecaría el eje x, justamente en el valor en el que se anule, y eso no puede pasar porque el discriminante es negativo. Entonces, como vimos ahí, en este caso en el que sea negativo, no hay valores, no hay ceros para nuestra función, y f no se anula. No tiene raíz. El caso que nos queda, que es cuando el discriminante es exactamente igual a 0, observemos qué va a pasar con nuestra expresión acá. Con la expresión de Bhaskara nos va a quedar que lo que está dentro de la raíz es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, y sumar o restar 0 da lo mismo. En ese caso en particular vamos a tener un único posible valor para esta expresión. Tanto con el más o con el menos nos va a quedar menos b sobre 2a. Es decir, nuestra función tiene un único 0, un solo 0, que ¿quién es? Menos b sobre 2a. Que como si recordamos lo que vimos hace un ratito, esa es la coordenada x del mínimo o del máximo. Es decir, nuestra función va a tener un único 0 y va a estar en su mínimo o en su máximo. Estamos en la situación de estos dibujos, ¿no? Donde toca tangencialmente al eje x en el puntito que resulta ser su mínimo o su máximo. Dependiendo, obviamente, del signo de A. Y el caso que habíamos visto antes, que es positivo, vamos a reducir esto para que quede todo más cerquita, vamos a tener dos raíces. Es decir, Bhaskara, cuando lo apliquemos, nos va a dar dos posibles valores distintos. En este caso, f tiene dos ceros. A los ceros llamamos a los valores para los cuales f se hace 0. Son x1 y x2. Con x1 y x2, las dos variantes de Bhaskara, con el más y con el menos. Vamos a hacer un ejemplito donde encontramos los ceros de una cuadrática. Muy bien. Acá tenemos una función cuadrática. Coeficientes A, ¿quién es? A es menos 2, B es 3 y C es 1. Esos son los coeficientes. Vamos a querer dibujar esta función cuadrática, ¿no? Como para hacernos una idea de qué forma tiene. Bueno, yo sé que A es negativo, ¿no? Porque A vale menos 2. Entonces, cuando una función cuadrática era negativa, tenía el coeficiente principal negativo, apuntaba para abajo. Va a ser de este estilo. No sé si va a estar ahí o si por ahí de repente queda por acá o todavía no sé muy bien dónde va a estar. Pero sabemos que apunta para abajo. Para siempre ubicarla... buenas tardes. Siempre el coeficiente A va a ser negativo, o sea, en la parte de A. ¿Cómo? Siempre Perdón. Disculpe. Donde dice menos 2x en la parte de A, en cualquier ejercicio que dé negativo, ¿va a estar apuntando el gráfico hacia abajo? Claro, exactamente. Si A es negativo, siempre que A sea un número negativo, el gráfico va a tener la forma que apunta para abajo. Va a estar como... Claro. Siempre que A sea positivo, va a apuntar para arriba. Eso ya es información que pueden agarrar de entrada. Bien.
Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, como no lo puedo ubicar bien en el plano todavía, vamos a encontrar los ceros. Vamos a encontrar dónde corta al eje X. ¿Por qué? Porque si yo de repente sé que los ceros están acá y acá, y yo sé que A es negativo, entonces apunta para abajo, bueno, el dibujo va a ser un poco más fácil, ¿no? Va a ser un dibujo así. Va a cerrar los 12. Ahí va. Va a tener un dibujo más o menos así. Todavía no voy a saber del todo si es así, o por ahí es más empinada, o por ahí de repente es mucho más achanchada. Eso me lo va a dar datos un poco más finos. Pero bueno, por lo menos voy a saber que es de este estilo. Ahora vamos a ver en Desmos una función cuadrática general y vamos a ver cómo se deforma al mover los valores de A, B y C. Pero bueno, vamos a calcular los ceros. Bhaskara nos dice que los posibles ceros de esta función van a tener la forma menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, reemplacemos con los números que conocemos. B sabemos que vale 3, así que menos b es menos 3, más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4 por a es menos 2, así que ponemos el menos 2 ahí multiplicando, y c es 1, así que lo ponemos ahí. Y dividimos por 2 por menos 2, que es a. Y ahora hay que hacer esta cuenta. ¿Qué nos va a quedar esto? Menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por menos 2 nos queda menos 8, por 1 nos vuelve a quedar menos 8, así que estamos restando menos 8, lo pasamos a sumar. Todo esto va a estar dividido por menos 4. Es decir que los posibles valores de las raíces son menos 3 más menos la raíz de 17 sobre menos 4. O sea que tenemos dos posibles valores acá. Por un lado, menos 3 más la raíz de 17 dividido menos 4. Y por el otro lado, menos 3 menos la raíz de 17 dividido menos 4. Es decir que nuestros ceros van a ser estos dos números. Habría que hacer la cuenta acá porque la raíz de 17 es un número horrible. Me voy a fijar bien más o menos cuánto valen esos, así lo podemos ubicar en el plano. Eso es lo que pasa cuando uno se inventa una cuadrática de la nada. Termina quedando horrible las raíces. Más raíz de 17. Bien. Dividido. Este que está acá vale 3,0. Vamos a ponerle 3,1 aproximadamente. Y este vale aproximadamente 3 menos la raíz de 17 igual dividido 4 igual. Bien. 1,2 creo. 1,78 me dio acá. ¿Puede ser? ¿Le habré errado en la cuenta? A ver, menos 3 menos... Uy. La raíz de 17 dividido 4 igual. Sí, 1,78. Más o menos, ¿no? Ahí tiene más decimales. Estos dos números son irracionales, así que escribirlo exactamente no vamos a poder. Entonces nos queda uno más o menos 3,1 y la otra raíz es más o menos 1,78. Entonces, si decimos que tenemos el 1 por acá, el 2 por acá y el 3 por acá, una de las raíces va a estar más o menos ahí, y 1,78 vamos a tener la otra raíz por acá. Es decir, nuestra función cuadrática va a ser una cosa así. ¿Qué tan alto llega? Porque podría ser así, o podríamos tener otra opción que sea que haga esto, por ejemplo, y resulte mucho más empinada. O, como había dicho antes, puede ser mucho más achanchada y hacer una cosita así. Entonces, para ver ese tercer dato que nos está faltando, que es qué tan alto llega la función cuadrática, podemos usar la formulita del máximo. Nosotros sabemos que esta función va a tener un máximo,
¿Dónde va a estar el máximo? En x igual a menos b sobre 2a. Que en este caso en particular es menos 3 sobre menos 4. Es decir, 3 cuartos. En aproximadamente 0,75. Siento que le erré en el signo a alguno de estos dos. 3/4. Acá me No. parece. Este es un... sí. En Este es el un X1, menos. profe. En este es un menos, ¿no? Menos 3,1. Sí, pero creo que no es 3,1. A mí me dio otro número, lo calculé. Me dio Ah, otra ¿dio cosa. distinto? Ahí va. Sí. Para que lo calculo de nuevo entonces, porque le va a haber errado en el signo en algún lado. Hacemos menos 3 más la raíz de 17. 1,2. Sí, nada que ver había hecho. Está. Dividido 4. 0,28. Sí, posta, le había errado feo. Ahora sí. Aproximadamente menos 0,28. Ahora sí. Vamos a Sí, 0,28. 0,28. Sí, sí, correcto. A mí también me dio lo mismo. ¿Negativo? ¿Le pegué al signo? Positivo. Eso de positivo me dio a mí. No sé Positivo. si dio negativo. A mí me dio positivo. Estábamos dividiendo por menos 4. Creo que lo de arriba debería dar positivo. Ah, perdón, Y lo de negativo, abajo- negativo. Claro, pues yo también hice lo mismo, hice la cuenta con el 4 y después le cambié el signo. Claro. Y- Claro, lo primero que hice es sacar primero la raíz y después de restarlo le hice dividiendo al toque. Y le erré el signo del 4 abajo. Así que. Sí, más También fácil de dividir cero. por 4 y cambiar el signo directamente. Entonces teníamos Sí. una raíz que era 1,78 y la verdad que era menos 28. Entonces vamos a hacer 1 por acá y 2 por acá. Acá tenemos una raíz y acá nos quedaría el menos 1 y entonces la otra raíz está por ahí. Nuestro gráfico va a ser una cosa así. Y vamos a tener que este punto máximo de acá, que es donde alcanza su altura máxima, va a ser 3 cuartos. Es decir, vamos a escribir todo en decimal ya que estamos, 0,75. Ahí alcanza su máximo. Hay algo que pueden chequear que siempre va a valer, es que este valor X del punto máximo va a estar entre medio de las dos raíces. Siempre y cuando existan dos raíces, ese punto va a estar entre medio de las dos raíces. El punto medio entre x1 y x2 va a ser este valor. Que ese es un dato que va a resultar súper útil para hacer el ejercicio 1 de los suplementarios. Ahora lo vamos a chequear. Esa simetría que tiene la función cuadrática, si nosotros agarramos el dibujo de cualquier función cuadrática y lo cortamos al medio, con el medio me refiero al punto donde alcanza su máximo o su mínimo, es igual para la derecha y para la izquierda. Está espejada. En ese caso, entonces, por lo tanto, si alcanza el 0 a una distancia hacia la derecha, el otro 0 lo va a alcanzar a la misma distancia, pero para la izquierda. Son equidistantes del punto máximo. Ahí va. Tiene lo que se llama un eje de simetría en el x igual a menos b sobre 2a. No nos vamos a meter tanto con eso, pero bueno, es un dato que vale la pena para resolver algún tipo de ejercicios. Y entonces, con este valor de 3 cuartos, podemos reemplazar en nuestra función cuadrática y encontrar la altura. Era menos 2 por, y ahora en vez de poner x, ponemos 3 cuartos al cuadrado, más 3 por 3 cuartos. A todo esto le sumamos 1. Uy, ahí tengo un par de personas más. No sé cuántos estaban ahí. Nos queda menos 2, nos va a quedar 9/16 acá, más 9 cuartos, más 1. Habría que hacer esta cuenta. Menos 18, más 18 se nos va a ir. No, mentira. Nos queda más 18/16, más 1. Queda 34/16, si no me equivoco. Que es más o menos, hola, ahí va, 2 y algo. Un poquito más de 2. Es decir, que la altura que va a tener nuestra función va a ser, si este era el 1, ahí tenemos 1, 2, va a estar como por acá. Es decir, este dibujo que hice yo acá no es el correcto, sería una función más empinada. Haría una cosa así. Bueno, tampoco tan cerrada. Haría una cosita así. Y con esos tres datos, las dos raíces y el máximo,
tanto la coordenada X como la altura del máximo, ya tenemos casi completamente descripta nuestra función cuadrática. Vamos a ver más adelante cómo, si yo tengo estos datos, encontramos la fórmula. Porque en este caso hicimos el camino inverso. Nos dieron la fórmula, nos dijeron, bueno, tu función cuadrática es menos 2x al cuadrado más 3x más 1, y encontramos las dos raíces y el valor del máximo. Bueno, pero también puedo hacerlo al revés. Si a mí me dan los dos raíces y el valor del máximo, puedo encontrar mi fórmula, la fórmula en la forma ax al cuadrado más bx más c. Yo creo que ahora en un minutito se va a estar cortando. Ahí va. En cuanto a formulitas, para calcular valores específicos de una función cuadrática, ya esto sería todo. La idea, ahora entonces vamos a hacer un segundo bloque de cuadrática. Y en ese segundo bloque vamos a hacerlo más práctico. Vamos a aplicar todas estas formulitas para encontrar resultados e información específica sobre ciertas funciones cuadráticas. Y voy a usar eso directamente, lo vamos a hacer resolviendo los ejercicios suplementarios, que son buenos ejemplos para aplicar todas las propiedades estas. Y bueno, nada, ahora se nos va a estar cortando, así que en un minutito mando ya para arrancar el próximo Zoom. Y después del siguiente ya hacemos un corte para ejercicios y demás. Y después arrancamos con la parte de trigonometría. Profesor, Sí. disculpe, no había visto el mensaje, estaba esperando que manden la notificación.